Bienvenidos a mi canal de YouTube José Molina. El siguiente material tiene como objeto presentar los resultados en un diseño de un control de temperatura cumpliendo con los parámetros establecidos en la materia Proyecto de Control, dictada en la Universidad Politécnico Santiago Mariño. El ejercicio tiene como objeto el diseño de una unidad de expansión para un sistema de control denominado SUGI 1, cuya función es mediante la toma de lectura de los valores de unos termistores incluidos en el bobinado de los motores empleados en ascensor, su procesamiento y su pasada al sistema de control mediante valores analógicos. El sistema de control los analizará, los procesará, mostrará dichos valores en una pantalla ubicada en el centro de prueba. También deberá cumplir ciertas condiciones solicitadas por el tutor de la asignatura, entre ellas que el rango de trabajo de la unidad esté comprendido entre 25 y 90 grados centígrados, que se pueda colocar una temperatura deseada y que el tiempo de estabilización sea de 180 segundos, y que en todo momento se pueda visualizar tanto la temperatura y el tiempo de ejecución. Se debe tomar en consideración el diseño de dicha unidad de expansión, en la cual se dividirá en partes operativas o zonas de control. La primera zona es un convertidor de magnitud, la segunda zona un adaptador de impedancia y la tercera zona un adaptador de escala. El primer bloque tiene la finalidad de convertir la temperatura a una señal eléctrica. La segunda zona es adaptar la unidad de baja impedancia a unidad de impedancia media, y el adaptador de escalas tendrá como objeto llevar la señal a valores de 0 y 10 voltios para que pueda ser entendida por el PLC. También deberá incluir un potenciómetro para seleccionar el valor de preset cuando sea necesario. Como podemos ver aquí, una vez que la unidad esté construida, pasará la señal de set point, que es la del potenciómetro, y pasará la señal de temperatura. Estas señales van a ser valores analógicos que en su determinado momento la unidad de control procesará y mostrará en pantalla. En esta parte vamos a estudiar los diversos tipos de sensores que pueden ser utilizados para la medición o el control de la temperatura. Cuando nosotros necesitamos diseñar un equipo que controle la temperatura, que de alguna forma realice la conversión de un valor temperatura analógico a un valor eléctrico, hay varios elementos que actualmente pueden ser utilizados. Pueden ser utilizados resistencias térmicas tipo PT100 utilizadas a nivel comercial. También pueden ser utilizados termoelementos bimetálicos, termistores y últimamente una serie de circuitos integrados. Descripción del circuito propuesto para el proyecto. Estudiaremos la propuesta circuital. Nuestro trabajo consistirá en el chequeo de los termistores ubicados en la bobina del motor, el cual pasaremos a varias unidades. La primera es un transductor de magnitud que se encargará de convertir el valor temperatura a una variable eléctrica, que operará entre variaciones de temperatura que, variando en el valor del termistor, o obtener variaciones en el circuito. Vamos a tener un adaptador de impedancia que tomará esas tensiones en un circuito de muy baja impedancia y lo pasará a muy alta impedancia, de forma que lo que pase en otra parte del circuito no afecte el valor que le está entregando el elemento transductor. Y tenemos un adaptador de escala cuya finalidad es llevar esta tensión obtenida a valores entre 0 y 10 voltios para que pueda ser interpretada por la entrada analógica del PLC. Y por último tendremos una fuente de alimentación que se encargará de alimentar todas las partes del circuito. La etapa 1 son los termistores en la carcasa del motor. Ellos están conectados en serie, por lo tanto tienen un valor nominal de 1.25 kiloohmios a 25 grados. Tal como apreciamos que la resistencia total de los termistores da 5 kiloohmios, una vez que estos termistores son conectados al circuito transductor, se hace una prueba
para ver cómo varía su resistencia en función de la temperatura. Esta etapa de la transducción es la que hace la conversión de la variable temperatura a la variable resistencia. Aquí se puede ver cómo queda la etapa por este lado. Tenemos la resistencia R4, que es de 5 kilo ohms, y su finalidad será linealizar la señal que entra. Una pequeña resistencia de ajuste con un pequeño condensador para que la señal no tenga grandes variaciones. Esto va a entrar a una señal que va a ser de unos valores de unos pocos milivoltios. Una vez que lleguemos a esto, se grafican esos valores y se obtendrá una secuencia matemática que representa cómo se va a comportar los termistores. Con esto se hace una aproximación gráfica para poder ver si coincide con los valores reales. En la etapa 3 encontraremos el adaptador de impedancia, que tiene como finalidad tomar los valores de tensión que le entrega el equipo que hace la transducción de temperatura a tensión. Y por un lado, la Z de entrada de esta etapa es muy alta y tiende a infinito. Por lo tanto, no carga eléctricamente a esta etapa, que es tan susceptible de variaciones debido a variaciones en los circuitos que tenemos. La Z de salida es sumamente alta, ya que ella llega a los 10 megaohmios. Por lo tanto, este adaptador de impedancia es imprescindible para evitar que cualquier perturbación eléctrica afecte el valor convertido en temperatura a tensión. Tal como vemos aquí, está compuesto por un circuito operacional convertido, el cual tiene una ganancia 1, y podemos ver que el voltaje de salida es el mismo que el voltaje de entrada, excepto después de que el valor pasa aproximadamente los 10 voltios, la etapa se empieza a saturar y ya deja de ser lineal. Como nosotros vamos a trabajar con 0 y 10 voltios, lo único que vamos a utilizar es la parte de la escala hasta los 10 voltios. Los adaptadores de escala, la función que tienen es que la escala que yo necesito en el PLC sea o coincida con la que sale de mi etapa de cuantificación de temperatura. Para ello utilizamos un amplificador no inversor, que tiene una Z de entrada sumamente alta, por lo que ayudará a que no tengamos perturbaciones en el puente de mediciones. Tiene una Z de salida de 12 megaohmios. Por lo tanto, también nos ayudará que no perturbe la entrada del PLC. Aquí podemos ver una etapa de amplificación no inversora. Se utilizan dos potenciómetros iguales para poder variar en ganancias mayores o menores a 1. Si yo necesito acercarme a 10, hago que las ganancias sean mayores a 1. En este caso vemos qué pasa cuando se superan los 10 voltios. La etapa se empieza a saturar. Queden atentos al próximo avance. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les llegue la próxima notificación del siguiente video.